Bueno, siguiendo con estas reflexiones en relación al vademecum, nos vamos a referir un poquito más a esa concepción sistémica y algunos aspectos vinculados a los bucles. En esta imagen vemos que un sistema que está formado por una serie de componentes, el sistema será tanto más complejo según la cantidad de componentes y la calidad de los mismos. En esta visión global, en donde van algunas características de los sistemas, brevemente diremos que frente a la necesidad, por lo que comentamos en la charla anterior, de realizar un vademecum, esta sería la entrada al sistema, que a su vez, como vimos, está formada por una serie de factores. Pero decía, la entrada, la finalidad de generar un vademecum, entra al sistema interno o intrínseco en lo que se llama proceso de elaboración del vademecum. Este proceso luego va a tener una salida. La salida es este vademecum. La idea de esto de la sistematización, de la visión o perspectiva dentro del sistema, tiene que ver con que este vademecum no está aislado. No está aislado del proceso o de la entrada. No está aislado del ambiente. El ambiente puede favorecer o no el proceso y por lo tanto la salida. A su vez, una vez que está elaborado ese vademecum, empiezan a actuar fuerzas de retroalimentación que llevan a que se modifique o no, o pueda modificarse ese vademecum. Y por otro lado, hay otras características que hacen al sistema que tiene que ver con la homeostasis, o sea, la capacidad de adaptación, con la sinergia, que es la potenciación, o la entropía, que es el desgaste. Todo esto rápidamente lo vamos a comentar en estas próximas diapositivas vinculadas al vademecum. Entonces, ¿por qué el abordaje sistémico? Un sistema es un conjunto de elementos recíprocamente relacionadas para alcanzar un fin. Lo importante es que recordemos esto de la importancia del fin, o sea, del objetivo. Aristóteles decía, el todo es más que la suma de las partes. Quiere decir que el vademecum como sistema es más que la suma de las partes, es mucho más que uno u otro capítulo o determinado grupo terapéutico. El fin, el objetivo es lo que integra el sistema. Entonces el sistema, lo que le importa, el sistema de vademecum, lo que le importa es su objetivo y no cada una de las partes. Quiere decir que lo más importante no es que esté un grupo terapéutico, un fármaco en sí mismo, sino la posibilidad o la capacidad de que se logre el fin propuesto. El otro aspecto del sistema es que un cambio en una de las partes incide en las demás y a su vez en el sistema. Entonces, recordamos entonces que los sistemas fundamentalmente tienen que ver con la funcionalidad o el objetivo. Eso permite que aparezcan las llamadas propiedades emergentes. Para el caso del vademecum, las propiedades emergentes principalmente sería la de generar una mejor gestión, la de generar una mejor prescripción,
un mejor uso, y eso tenemos que reflexionarlo una vez que se ponga en práctica el sistema del Vademécum. Cada eslabón o cada uno de los componentes de si actúa en colaboración permitiendo que el sistema funcione. A su vez, cada sistema está dentro de otro sistema y a su vez está englobado por sistemas. Por eso hablamos de los macro, los meso y los microsistemas, que vamos a mostrar algún aspecto. Quiere decir, repito otra vez, en este tipo de concepción, que es la idea de los Vademécum, no importa las partes, no importa la impresión, la publicación específica, sino el todo. Algunas de las propiedades que ya les hemos comentado de los sistemas están enumeradas acá. Quería señalar solamente algunas propiedades fundamentales, que es la sinergia, cuando la suma es mayor que cada uno por separado. La equifinalidad. Este es un tema interesante porque muestra que independientemente de las condiciones iniciales de aquella entrada, lo importante es el proceso. Un sistema se puede alcanzar siguiendo diferentes caminos. Los resultados a los que se llega, en el sentido del cambio al que se quiere lograr, no están determinados por las condiciones iniciales, sino por los procesos, por la forma en que se llevaron adelante los procesos. Por lo tanto, distintos procesos pueden generar mismos resultados. Esto significa que no importa que se haya encomendado la elaboración del Vademécum a un experto o a un grupo de expertos o a un grupo de estudiantes o de farmacéuticos. Lo importante es los procesos que se llevan adelante y la interacción entre ellos y las propiedades emergentes que surgen para ver cuál va a ser el resultado real. La retroalimentación es otra característica importante, es decir, la conducta de cada persona, por ejemplo, o los efectos de cada componente de este sistema de Vademécum influyen, afectan a los demás y a su vez es afectado por los demás, ¿verdad? Tenemos que cambiar la concepción de la relación causal lineal por la relación de causalidad circular. El Vademécum entonces decimos que forma parte y que es un sistema abierto, abierto al medio ambiente. El medio ambiente tiene que ver con los usuarios, con la institución, con las distintas sociedades científicas, etc. Entonces, cuando estamos elaborando, cuando estamos discutiendo, cuando queremos aplicar un Vademécum, tenemos que tomar en cuenta cuál es la finalidad del mismo. ¿Qué importa dentro del Vademécum? Si cada una de las partes o el todo. ¿Cómo son las interacciones en ello? Es decir, se impone el Vademécum, es abierto a las discusiones. ¿Cómo son esas retroacciones y cómo se determinan esos resultados? Quiere decir entonces que tiene que estar a disposición, tiene que formar parte de todo un engranaje general que brevemente vamos a comentar. Los bucles es una característica fundamental. Ustedes ya conocen en biología los bucles de retroalimentación positiva y negativa. Basta recordar algunos bucles endocrinos, ¿verdad? O neuroendocrinos para saber a qué nos estamos refiriendo. Veamos algunos bucles entonces que hacen que este sistema se amplifique
mejore, obtenga buenos resultados o no. Es decir, a partir de estas pequeñas reflexiones de los bucles, veremos si esto es lo que hacen es amplificar, estamos hablando de sinergia, o reducir, estamos hablando de entropía, y si el sistema tiene capacidad de adaptación, estamos hablando de la homeostasis, la otra característica del sistema. Por ejemplo, en relación a bucles de demanda. Las demandas del profesional pueden actuar en el caso de exigir o solicitar una marca determinada, un producto determinado, una retroacción con respecto a este sistema. Lo mismo pasa con la presión del usuario, cuando quiere que se le dé un antibiótico para una infección o que se le dé determinado analgésico, ni que hablar la presión de la publicidad, que genera otro bucle de interacción, ya que genera demanda, establece otra necesidad que de repente no tiene el valor científico-técnico referido. Ni que hablar la presión de la industria, que deberíamos realizar todo un capítulo aparte. La importancia de la educación en salud por parte del usuario. Una vez que existe una adecuada información del usuario, retroalimenta en forma positiva, ¿verdad? Un bucle positivo este sistema de Vademecum. Y esto que permite, así como otros bucles que veamos después, que se garantice acceso, sustentabilidad, que estén cuando se necesitan productos de calidad, de eficacia, bueno, en fin, en relación a los atributos que ya comentamos. Los bucles en el mundo real, una cosa es los resultados de los ensayos clínicos, la eficacia y todo lo que ustedes han leído y conocen, y otra cosa es el uso que determina bucles en sí mismo. Entonces, el bucle ya no tiene que ver con la eficacia demostrada para el registro del medicamento, sino la efectividad en tiempo real, o la conveniencia de cómo se usa ese medicamento, si hay adherencia o no. El tema de la adherencia genera toda una serie de componentes mucho más complejos vinculados no solo a las propiedades farmacocinéticas del producto elegido del Vademecum, sino a las características de la enfermedad, del paciente, del acceso, de sus creencias. Necesita de otro sistema del mundo real, que es, por lo tanto, generar farmacovigilancia. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en la charla anterior, en donde hablamos de lo que permite, aquello de los estudios clínicos? La farmacovigilancia retroalimenta en el mundo real el uso del medicamento y por lo tanto sería en aquel diapositivo inicial la salida que retroalimenta una nueva entrada a través de variabilidad individual, interindividual, particularidades y reacciones adversas. Cuando hablamos hoy de suprasistemas y subsistemas, nos referimos que el Vademecum se encuentra como un nexo, como una bisagra, una interfase entre los macrosistemas, que es el sistema de salud de la población. Por lo tanto, ese sistema de salud es la que genera la entrada al proceso de Vademecum. Sistema de salud que depende de si a su vez ese sistema de salud está fundamentado en listado de medicamentos esenciales o si está fundamentado en políticas de genéricos, si está suscrito o no a las leyes de patentes, que a su vez generan otro macro sistema que es mucho más fuerte, de una homeostasis mucho mayor y interfiere en forma muy importante en los sistemas subsidiarios. Sistema de gestión, como formando parte
¿verdad?, de estos sistemas, la forma en que se gestiona genera una nueva entrada del vade-mecum, y a su vez el vade-mecum en sí mismo puede modificar, amplificar o reducir, ¿verdad?, entropía o sinergia el sistema de gestión. Y ni que hablar de la prescripción, que ya vimos que permite el sistema de vade-mecum, no la publicación de un grupo específico, sino el sistema de vade-mecum, modificar hacia un lado u otro la prescripción. Otros bucles: si nos metemos en el subsistema prescripción, tenemos que aparece otro bucle a su vez, que es el uso racional o no. Cómo y por qué seleccionamos o prescribimos o monitorizamos. De esta interrelación de componentes de aquellos bucles que hoy dijimos al inicio, van a generarse una interacción que favorecerá la solicitud de otros grupos, de otras formas de desarrollo del vade-mecum, y podrá provocar una mayor sinergia o no. A su vez, estos bucles de prescripción tienen que ver con los niveles de evidencia, cuál es la evidencia que está sosteniendo la selección de ese uso racional o de esa gestión, el acceso y la disponibilidad. A veces, por más que en el vade-mecum tengamos determinado grupo terapéutico o medicamento, los problemas de acceso o disponibilidad del mismo pueden ser determinantes. Existen otros bucles, rápidamente, que ustedes ya conocen, pero cuando estamos hablando de los bucles de gestión, la selección, que una cosa es la selección dentro del bucle de prescripción, otra cosa es la selección dentro del bucle de gestión, y a su vez está formado por una serie de componentes como es adquisición, distribución, el uso, los sistemas de compra o de venta. Los bucles del conocimiento, es decir, la importancia que haya o no la posibilidad de evaluar ese sistema, de investigar según algunos de los aspectos que están aquí, de contar con nuestros datos, es decir, con los datos propios de la institución o del país al cual se está refiriendo, o la necesidad de innovar según los casos que habrán discutido. Los sesgos como bucles los dejo para que ustedes lo piensen y vean de qué manera los sesgos pueden convertirse en bucles que a su vez ejerzan un efecto sobre el sistema entrópico o sinérgico. Dependiendo de la capacidad homeostática que tenga el sistema de vade-mecum que estemos considerando, será el efecto final que tendrá. Esto lo han visto a lo largo de los cursos, pero los animo a que lo piensen ahora como bucles de interretroacción del sistema de vade-mecum. Por último, este otro último bucle, en este ejemplo ponemos varios bucles, ¿verdad?, que a su vez interactúan hacia un lado o hacia otro, para que el funcionamiento final, acuerden que lo importante no es las partes, la estructura, sino la funcionalidad que tenga. Por eso que es fundamental que existan equipos vinculados a el comité de terapéutica, que organiza, que genera, que asesora sobre las políticas de medicamentos vinculadas a la institución, que haya un grupo de expertos en cada capítulo para que pueda alimentar a ese comité de terapéutica, clínicos, en donde en estos bucles el clínico puede actuar como sesgo, como voluntarismo,
¿verdad? O formando parte del sistema de una manera sinérgica. La industria farmacéutica, pusimos entre la promoción y la salud, la participación de la industria farmacéutica en nuestros equipos de sistemas de Vademecum va a depender de qué manera va a potenciar o no al sistema. El sistema de muestras médicas, que según qué es lo que estemos considerando, vamos a tomar en cuenta si es algo que un componente que favorece el sistema, que lo flexibiliza, que lo potencia, que tiende al fin, o si tiende a su fin. Bueno, espero que esto les sirva para reflexionar y repensar ahora los medicamentos a la hora de la prescripción y la importancia que tienen los sistemas de Vademecum en un sistema de salud. Muchas gracias.